El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Buenas tardes y bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Yo soy Cristi Beliar, redes sociales ahí abajo, ya ustedes saben cómo funciona. Señores, el día de hoy tengo a una persona admirable, bastante admirable, y que yo no sabía cómo a profundidad, no la conocía. Ella es Altagracia Ortiz Gómez, una muy reconocida periodista dominicana y tiene una ardua labor en todo lo relacionado con el tema de salud y el tema de el tema social, ¿verdad? Uh-huh. Entonces le voy a dar la palabra a esta gran mujer que para mí tiene una valentía increíble, realmente. Muchas gracias. Qué bueno poder compartir en este escenario contigo. Compartimos en otros espacios, pero este es un espacio profesional que da la oportunidad de uno también, pues a su vez compartir con otra persona. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir, Altagracia, un día como hoy. Sí, de verdad, festivo. 4 de noviembre, señores, está lloviendo un poco, ¿verdad? Entonces, gracias, Tú sabes que gracias está por lloviendo venir. en otra parte de la ciudad. A veces creemos que si llueve en Santo Domingo está lloviendo en todo el país y nada más lo que ocurre aquí, pero está lloviendo en los pueblos de las provincias norte, por ejemplo, bastante. Está lloviendo mucho. Mucho. Aquí comenzó como ahorita, Uh-huh. un poco fuerte. Correcto. Pero nada, que Dios nos proteja. Así es, en esta ciudad tan complicada. Exacto. Altagracia, a mí me gusta siempre hablar como un poquito de quién es la persona que tengo al lado, ¿verdad? Correcto. ¿Qué hace? Cómo, si tiene algún hobby, como que quién es Altagracia fuera del periodismo. Bueno, yo soy, ya saben, ya hemos dicho y lo han visto ahí, Altagracia Ortiz. Soy una ciudadana oriunda de un pueblo muy valiente, San Francisco de Macorís, con una historia. Hija de padres campesinos, me eduqué con monjas. O sea, mi formación inicial fue religiosa, pero más que religiosa, muy espiritual. Soy hija de una familia campesina, les decía, numerosa, 12 hermanos yo tengo. Wow. Ya se fueron mi padre y mi madre, y entonces de muy pequeña quise ser periodista. Me estimulaba eso, la vida de un gran periodista dominicano que es Orlando Martínez, asesinado en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Me encantaba la valentía de ese hombre que escribió la columna Microscopio y que denunció grandes actos de corrupción hasta entre los grupos militares del país. Eso me animó a ser periodista. Hice la carrera de periodismo en la Universidad Autónoma y unos años más tarde estudié la especialidad en comunicación y salud. En realidad una profesora de la universidad me sacó de la fila porque iba a hacer derecho, la carrera de derecho, y ella me dijo, no, hombre, especialízate mejor y déjate de estar, que a veces no eres ni buena abogada ni buena periodista por estar en dos cosas. Y de ahí surge el vínculo con el mundo de la salud, además de que me casé con un médico. Sí, así es. Mira, Y yo no bueno, sabía que esa especialización como que sí, existía, la de comunicación en salud. yo creo que no existe más. La hizo la Organización Panamericana, la confeccionó la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Después de eso no he visto que se ha seguido, fue un poco frustrante por los intereses que se movían también en esa época. Y sí hay un grupo de periodistas formado. Aquí hay el Círculo de Periodistas de la Salud en la República Dominicana, que congrega a los periodistas, a veces gente que no esté ejerciendo, pero que tiene algún vínculo con la salud, o desde el punto de vista oficial, o de alguna manera, con un gremio o algo. Eso es importante saberlo, pues la comunicación, la gran mayoría sigue como Uh-huh. una misma línea y sé que a veces en ese proceso de buscar qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es mi Sí, propósito? Uno se siente como perdido, así mismo como la sacaron de esa filita así de es, derecho. así es. Eh,
El periodismo entiendo que es una carrera que demanda mucho, Muy demanda demandante. mucho, pero sé que Altagracia hace cosas por ella, tiene hobby, tiene pasiones. Me encanta hacer ejercicio, Como tú lo es, sabes. Me encanta hacer ejercicio, me gusta subir montañas. De hecho, este año al Tetero y en enero próximo me encamino a ver si puedo ir al Pico. Me gusta. Ahora es que lo puedo hacer porque ya la etapa de mamá, no es que terminó, pero esa etapa que uno le te dedica mucho tiempo a los hijos pequeños ya terminó y me puedo dedicar un poco más a mí. Me gusta leer, me gusta cantar, me junto con grupos de amigos, escritores, en el rol de escritores y periodistas, y entonces ahí pues cantamos, hacemos, ¿cómo se llama? Cuando coge el micrófono y canta, karaoke. a karaoke, disfrutar, compartir una copa de vino con amigos buenos, siempre eso es interesante. Y estoy disfrutando, quería decirte una etapa bonita que es la de abueleo. Eso iba yo a decir ahora mismo. Yo soy abuela de unos mellizos, de una niña adorable, Estela, y espero 2 nietos más. O sea que estoy rodeada de nietos prácticamente. Y es una etapa muy bonita en la vida de las personas. Tiene un gran valor realmente Cierto, para los niños, para el hijo, ¿verdad? sí, Y los abuelos, ni se diga, realmente tiene, los abuelos cumplen este papel de amor que los padres a veces, por el tema de tener que criar y correcto. no pueden, como que no. Y es bonita esa red. Esa red, a ti te he visto también en algún rol, tu madre cerca de ustedes, tu padre y todo eso. Y eso es bonito porque uno está ahí como para apoyar, que es la labor de apoyar a los hijos en esta etapa de su vida. Sí, al final esto es lo que ha permitido la sobrevivencia de la raza humana. Correcto. Esa red social, De ese apoyo. apoyo, al final esto es lo que ha permitido que nosotros como seres humanos Ujú. estemos donde estamos hoy en Sí, porque día. somos seres que vivimos en comunidad. Nosotros no vivimos aislados. Y Exactamente. esas redes de que hablábamos antes, off the record, tú y yo, de redes de apoyo, de solidaridad ante la tragedia, ante la alegría, ante todo, que haya ese nivel de Ese apoyo, vínculo. ese vínculo, correcto. Y yo creo que así podemos dar entrada a nuestro tema, que es este hermoso libro, el comercio del dolor. Sí. Los pacientes se convirtieron en clientes. Yo le decía a Altagracia, fuera del aire, que yo no sé cómo a ella no la han linchado por este libro, que está muy bueno y creo que habla mucho, como la frase que dice, que hablamos ahorita, como que son cosas que todo el mundo sabe, todo el mundo la sabe, que se han normalizado tanto y que hay como una ceguera al final, ¿no? Ujú. Como una falta de Indiferencia, tal conciencia, vez. una indiferencia. Correcto. Háblenos un poco, Altagracia, del comercio del dolor. ¿De Sí. qué trata esto? Antes del comercio del dolor, yo te voy a hacer un antecedente. Antes de ese libro, en el 2015, yo escribí y puse en circulación el libro En Cuidados Intensivos, una visión crítica al sistema de salud de la República Dominicana. Es un libro con igual 34 capítulos dedicado a analizar las grandes falencias del sistema de salud. Tiene el prólogo del profesor Bienvenido Álvarez Vega, a la sazón director del periódico Hoy, y, y en él yo reviso, digo que es la visión de un periodista que tiene más de 20 años recorriendo los hospitales del país. Cuento las grandes tragedias que han afectado a nuestro sistema, por ejemplo, el terremoto de Haití. Yo creo que tú eras muy muchachita con ese tiempo. Yo lo recuerdo, creo que yo estaba en el bachiller, algo así. Imagínate tú el terremoto de Haití. Cuento, por ejemplo, que vi, solo para recordar una anécdota, que yo vi muchas gracias, cómo se le cercenaban, cómo se le amputaban las piernas a ciudadanos haitianos que fueron víctimas de esa tragedia, sin ninguna anestesia. Gracias. Muchas gracias. Sin ponerle ninguna anestesia. O sea, cuento cosas como esa.
en ese libro. Entonces, en cuidados intensivos, una visión crítica al sistema de salud antecede al comercio del dolor. Este preparó un poco el sistema y cuando lo escribí, la gente decía, no, pero aquí hay cosas más duras que decir. Sin uno querer ser un periodista nada más de escribir o decir cosas duras. Entonces, me propuse, antes del 2020, este libro estaba listo para ser publicado. Y la visión no era el comercio del dolor, era la deshumanización del sistema de salud. Una amiga, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, quien fue ministra de Salud, me decía, tiene que profundizar mucho más. Hay una deshumanización muy grande entre los médicos, prestadores de servicios de salud. Y entonces vino la pandemia. Esto estaba para el 2019. Por supuesto, ¿quién se le ocurre ponerse a un libro a circulación en el 20? Todo se cayó. Y yo digo que si en algún momento se había hecho comercio del dolor ajeno, esa fue la pandemia. Y creo que se evidenció, porque creo que en esa etapa que vivimos, este tema del comercio del dolor fue como que llegó a más personas, Correcto. Impactó a más personas. Correcto. Y se dejó como más claro qué es todo lo que hay detrás. Sí, el egoísmo, por ejemplo, ese sentimiento que si bien debemos tener un poquito para querernos a nosotros mismos, el egoísmo llegó al máximo nivel en la pandemia. Yo no sé si tú recuerdas que decía la gente, vamos a ser mejores seres humanos cuando pase la pandemia. Eso eran buenos sentimientos que había, buenas auras. Seremos mejores seres humanos. Sin embargo, los grandes países, y yo lo digo en este libro, en El comercio del dolor, los grandes países se apropiaron de algo que era tan importante en ese momento, que era la vacuna. Así mismo. Y a los países menos favorecidos, los que no eran fabricantes de vacunas como este, y otros países en peores situaciones que nosotros, se les dejó por si sobraba. Hasta el Papa y los líderes, algunos líderes mundiales abogaron porque se repartiera la vacuna. ¿Qué pasaba con la vacuna en medio de la pandemia? Que ella era salvadora de vida. El que tenía la vacuna, que uno recuerda aquel libro de Saramago, de la ceguera, o sea, el que tuviera la vacuna, el que tuviera un halito de luz, ese tenía la salvación. Bueno, pues los grandes países se apropiaron de la vacuna y a los demás se les mandaba lo que sobraba. La sobra. Entonces, y a costos elevadísimos. elevados para las condiciones económicas del país. Correcto. Que creo que muchos de los países, inclusive nosotros, todavía tenemos deudas todavía producto debemos, sí. de estas vacunas. Y otras vacunas se dañaron. Entonces, Cristi, el comercio del dolor es un libro escrito pensando en lo que hemos convertido, en lo que los estados han convertido el sistema de salud. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Deshumanizado, comercializado. Yo digo, la salud, una mercancía que la tiene el que más recursos tenga. Los demás que tienen menos recursos deben mendigar, ir a los medios de comunicación a pedir un medicamento, a decir que necesitan una donación de un órgano. Entonces, el comercio del dolor es justamente cómo el dolor humano se comercializa en los grandes centros, en el sistema mismo. Yo quiero decir primero que este prólogo es de la autoría del doctor César Herrera, que es un reputado cardiólogo y un escritor finísimo y famoso. Él me hizo el favor de hacerme el prólogo de ese libro.
Señor, ustedes ven que yo no hablé mentira al principio. Yo no hablé mentira al principio. Es así, es así. No, no las has hablado en ningún momento, gracias. Y entonces tiene 35 capítulos y yo retrato en el primer capítulo lo que fue la pandemia de COVID-19. Cómo se hizo un negocio. Y digo, por ejemplo, el mundo vive un colapso moral. Correcto, la salud. Señora, ¿tú sabes lo que es la gente cuando pierde la salud? La gente tiene una etapa de vulnerabilidad enorme. Y ser capaces de negociar con la salud de la gente, y eso es lo que se hace aquí en el día a día. Tú dirás, o dirá cualquiera de ustedes, bueno, pero para que un centro de salud, una clínica exista, tiene que tener energía eléctrica, tiene que tener tecnología, correcto. El tema de eso es cuando el Estado se hace el loco, se hace el desentendido y entrega la salud en manos del comercio, porque claro que hay redes comerciales alrededor de todo, Claro. pero es que el Estado se desentiende y entregó, como hizo con las vacunas, como hizo en la pandemia con las pruebas. Recuerda que este es uno de los países que tenía las PCR más caras. Sí. 4,000 y pico de pesos costaba hacerse un... ¿Sabes qué? Hay una imagen, no sé si la puedo mostrar. Sí, por supuesto, Ok. todo esos libros Hay una públicos. imagen que a mí me encantó del libro, porque creo que, vamos, cada quien ve algo en las imágenes, pero creo que resume bastante de lo que habla el libro. Y es aquí, no sé si se ve ahí. Sí, se puede ver, Se ve sí. como un poquito. Sí. Y creo que resume muchas cosas, mucho, mucho de lo que se habla en el libro, porque no es solamente la mano de un pulpo, Es correcto, es todo un pulpo completo, completo, con sus sí. 8. Porque la salud es un sistema con muchas aristas, con muchas complejidades. A veces decimos, lo más complejo son los medicamentos, es toda la complejidad. Por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero aquí en los años 80, 90, 2000, se tomaron decenas de préstamos para que tengamos hoy lo que es la Ley General de Salud, que norma el sistema, y la Ley de Seguridad Social. Se tomaron muchísimos préstamos, Blando. Tú sabes que este es uno de los países donde los préstamos se toman y casi aplaudimos, parece que nos lo están Sí. regalando. Y así endeudamos el país. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención en ese tiempo que yo estaba comenzando, 2000 y algo, cómo en conferencias internacionales en las que uno participaba decían, no, hay que cambiarle los nombres. Al paciente no debe ser paciente, debe ser cliente. Y entonces tú sabes que entre un paciente y un prestador de servicios de salud es diferente. Nos decían, no, en el cliente hay una relación comercial. Y eso fue el neoliberalismo, que fue introduciendo ese tipo de concepto. La salud como mercancía, el paciente como cliente. Entonces, como cliente, yo tengo la salud si tengo dinero para Si tengo comprarla. dinero. Algo que me encantó realmente Ujú. del libro es esa parte del neoliberalismo. Correcto. Este tema de la deshumanización en el sector salud tiene que ver con el neoliberalismo. Correcto. Tiene su nacimiento ahí. Fue una política que comenzó en Chile y que había nacido antes en Inglaterra con la Margaret Thatcher y todo eso. Y entonces el Estado no tiene importancia. ¿Qué es lo que? Fíjate que aquí comenzó con la venta de las empresas del Estado. El Estado no sabe manejarse, el Estado lo que tiene que hacer es otra cosa, no dirigir empresas, no dirigir nada. El Estado es como organismo regulador, pero no debe tener empresa y comenzó a restarse la importancia. Ahora me llamó la atención cómo en el neoliberalismo plantea eso, es el libre mercado. El mercado es el dueño de todo, es el que manda, todo eso, y eso incluye a la salud, por supuesto. Claro. Y entonces, ¿cómo? El Estado que no servía para nada fue el que tuvo que auxiliar a todo en la pandemia y pagar los salarios de los empleados privados, ¿recuerda? En la Sí. pandemia. E inclusive, entonces vino el papá Estado a proteger a todo el que no A todo el podía y a mundo. darle dinero a las empresas y todo eso. Entonces, sí, el neoliberalismo recorrió América Latina, impactó grandemente a la Chile post-Pinochet y en nuestros países recorrió toda esa corriente que planteaba que era el mercado el que tenía que guiarlo todo. Y por supuesto, en medio de todo eso, nosotros no éramos más que una mercancía.
la salud una mercancía y nosotros unos clientes. Cuando en la relación, vamos a decir médico-paciente, pero puede ser psicólogo también, que es un prestador de los servicios de salud. Hay una relación de respeto, de respeto mutuo, paciente hacia el médico, media una persona que tiene una dolencia, que tiene un dolor, que está afectado emocionalmente y anda buscando el servicio del prestador. Entonces, se quería quitar el concepto de que yo soy el pobre paciente al que nadie respeta, pero era un caramelo envenenado, porque tampoco soy un cliente. Soy sencillamente una persona que busca un servicio de salud, un ser humano afectado en la etapa más vulnerable, que es cuando uno pierde la salud. Entonces sí, el libro trata eso, pero tiene otros. Por ejemplo, uno de los capítulos de este libro importante fue una investigación que hice. Bueno, aquí está el calvario de los rebotes. Eso es. Sí. A mí se me salieron las lágrimas cuando yo leí eso. Los rebotes médicos. Yo tengo un problema y es que yo soy como sensible a ponerle cara a las historias, porque creo que es un punto importante. Y ahí en el libro se menciona que, y esa es una de las cosas que me gusta de la escritura que hizo en el libro, y es que no me habló de números. Correcto. No me habló en ningún momento de números. El mensaje llega. Sí. El mensaje estadístico incluso llega desde la visión de la estadística. Porque las personas no son un número. Pero es impactante cómo tú logras ponerle un rostro a estas personas que menciona aquí. Porque son casos reales, Cristi. Sí. Son casos reales. Por ejemplo, de hospital en hospital, el pacientito de la dirección. Ese es el chico, hijo de una doméstica, que tenía un tema específico, un tema en uno de sus escrotos, en uno de sus órganos íntimos, y él fue con un dolor, esta enfermedad mata, este problema de salud mata si no se te atiende a tiempo, y él tocó alrededor de 4 hospitales. Y entonces, para que lo pudieran atender, tuvo que mediar un periodista, decir, está grave. Y entonces, mira, es el pacientito de la dirección. Que eso es algo que está pasando hoy en día, sí, que señor. todo el mundo, como no me hacen caso, no me prestan atención, tengo que vulnerabilizarme aún más, tocar mi dignidad incluso, y hablar en redes sociales. Claro. Hablar de esto para que alguien me pueda ayudar. Ahora están las redes, pero antes la gente agarraba para un medio de comunicación, a la radio, a los programas de radio. A mí, tú dices que hay partes que te lastiman, a mí me lastima mucho. Todavía yo lo veo en programas de televisión, exponiendo pacientes. Yo imagino lo que implica para ustedes eso. En tu caso, que eres una profesional de la psicología, exponiendo pacientes con problemas de salud en la televisión. Son imágenes grotescas que para mí me envían a los años 80 todavía. Y todavía en el año 2024 seguimos viendo cómo muestran a los pacientes en la televisión como diciendo, yo soy tan buena gente, mira cómo le estoy haciendo el favor. Cuando la salud, señores, no es un favor, es un derecho humano. Hey, no te vayas todavía. Por favor, el objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Y eso es un punto importante. Y creo que hay incluso una parte educativa, porque creo que nosotros no tenemos como ese nivel de educación en el tema de las leyes, de qué realmente... ¿Qué me corresponde? ¿Qué me corresponde realmente? Sí. Porque, ¿cómo la gente hace? Va donde un diputado, va donde un senador, claro, va donde un político para que le haga el favor de ayudarle a buscar un medicamento. Por amor de Dios, dice la gente. Es que la Constitución consagra, la Carta Magna nuestra consagra la salud como un derecho. Y si no lo consagrase la Constitución, que lo tiene, entonces la Carta de los Derechos Humanos. Eso es un derecho que usted tiene. Los estados se comprometen a ser responsables de tu salud. Fíjate, por ejemplo, con el tema de los ilegales.
¿Cómo tú llegas? Ahora lo están tratando de regular, pero ¿cómo tú llegas a Estados Unidos y te estás pariendo y el Estado te atiende? Te atiende. Te atiende porque el médico y el prestador de servicios de salud no tiene que ver tu condición social, de dónde tú vienes, quién eres. No, es atenderte porque es un ser humano en peligro. Entonces, el libro trata de eso, esos rebotes de pacientes tan odiosos porque no tienen dinero. Cuestiona a los médicos. Los médicos, los organismos, las instituciones. En el caso de los médicos, que cuántos congresos son pagados por la industria. Aquí la industria tiene organizado hasta los propios pacientes con enfermedades. Yo creo que voy a ser más atrevida ahí. Sí. Y le voy a tomar algo que hablábamos afuera. Uh-huh. Y esos congresos no lo pagan las farmacéuticas, lo pagan los pacientes. Porque claro, se le transfiere al paciente en el costo de los medicamentos. En estos días, yo también te decía, off the record, que una experta en farmacia me decía, bueno, el costo de los medicamentos es tan alto aquí, porque todo lo que se paga a los prestadores de servicios de salud se le transfiere al paciente. Entonces es muy duro escuchar eso. Y como tú decías ahorita, es una verdad que todos sabemos. Ahora, a veces lo duro es plasmarlo, que eso es lo que hace el comercio del dolor. Que plasma, como tú leías en una frase, lo que todo el mundo sabe. Porque todo el mundo sabe que es así. Habrá par de ingenuos que no se percaten de que es así, pero de que aquí hay una práctica deshumanizada. Yo no sé si a ti te ha tocado. No, yo creo que todo el mundo lo sabe, todos lo sabemos, pero por este mismo tema del neoliberalismo y al final de un tema de supervivencia realmente como ser humano, yo busco protegerme y proteger a los míos. Entonces, todo el mundo lo sabe, pero como busco protegerme y proteger a los míos, Sí. me preocupo porque yo buscar la forma de resolver yo y proteger a los míos yo y resolverle a los míos Porque yo. hablábamos también de Pero esa me parte. olvido Ujú. del bien común y el bien mayor, que a veces pensar en ese bien común, en ese bien mayor, todos nos vamos a ver beneficiados. Correcto. Yo creo que nosotros tenemos en ese punto que tú tocas un daño hecho como de 50 años hacia atrás en Sí. materia educativa que debería ser hacia adelante y en todo lo que tú sabes lo que yo palpo. Y tengo una colega, la colega y amiga Doris Pantaleón del Listín Diario, que me dice lo mismo. ¿Tú sabes lo que hace el dominicano cuando necesita una cita médica? Necesita una cita médica en Sedimar, pero la cita está para enero. Entonces yo llamo 3 a un meses. conocido para que me haga el favor de adelantarme esa cita. Y me voy al punto que tú tocabas, a la salvación individual. Le paso por encima todo el que esté y busco que a mí, a Altagracia Ortiz, un ejemplo, le Se adelanten atiende la primero. cita. Pero yo le paso por encima a otros que estaban ahí. Entonces se busca esa solución individual. Yo no sé si a ti te interesó también este capítulo, que es el capítulo 9 del comercio del dolor. El médico como centro de la tormenta. A mí me encantó. Sí, y mire este aspecto. Porque da una perspectiva que creo que nadie habla. Así es. Mira, por ejemplo, dice, esto es un testimonio, fíjate que está entre comillas. Mi endocrinólogo olvidaba la historia de mi problema de tiroides y cada vez que iba a la cita me hablaba como si fuera una paciente diferente. Es el médico que tú llegas a su consultorio y tú eres un número más. El señor no se toma el momento de buscar tu historia clínica y decir, deja ver, fulana de tal, ok, ella tiene 50 años, ella tiene esto, tuvo tal antecedente. Entonces eso, ese médico que también él es víctima porque él se ve sometido a una sociedad de consumo que le exige que su carro no sea No, porque es médico. Camry. Él tiene que ir en un Mercedes. Porque médico. Porque exactamente. Entonces, es una sociedad de consumo que el consumo nos lo inoculan por los ojos. Y ese capítulo me gustó mucho porque marca, pauta algo de lo que no se habla y es el síndrome de burnout. Ah, sí. Que Los realmente quemados. los especialistas, todo el que trabaja en salud, no solamente el médico, el enfermero, sino todas las personas que trabajan en el área de la salud, tienen una muy alta probabilidad de tener este síndrome. Así es. Y me encanta esta perspectiva de que el médico también es parte del sistema y es una víctima igual del sistema, porque desde que comienzan a estudiar
tienen que hacer unos sacrificios increíbles. Por ejemplo, los médicos residentes, lo que se están Eso es formando. terrible. ¿Cómo poner a una persona, a un ser humano, hablando de la deshumanización, cómo poner a un ser humano, es verdad que ese es su trabajo y es verdad que tiene que aprender, pero después de 8 horas de trabajo, nadie funciona igual. Así es, 72 horas le ponen castigo. Le ponen de 72 y los castigos son, tú tienes 72, no importa, vamos a ponerte 24 más. Sí, dice el libro, esos, de lo que estamos hablando, los médicos residentes son considerados la mano de obra barata para los hospitales. Se le ponen castigo, hay abusos sexuales, Totalmente. hay una serie de irregularidades que se cometen contra ellos. Los testimonios de los médicos residentes podrían llenar páginas completas de otros libros. Por la expertise clínica que van acumulando, se ven días tras día sometidos a maltrato de ese tipo. Sí. Y así uno podría hablar de otro, las enfermeras, ese es otro capítulo. Un déficit enorme de enfermeras, la mayoría con familia destruida por la gran cantidad de... una buena parte de ella emigra a países como Italia, hace Sí. poco hice un reportaje de eso, a países como Italia donde sí la valoran Para ser valoradas. para ser valoradas. Y muchas de ellas se van del país y a lo poco tiempo de irse ya mandan el dinero de hacer una casita. Entonces aquí hay que revisar muchas cosas como sistema de salud, Cristi. No, y increíble porque yo he conocido diferentes personas que han querido estudiar incluso enfermería. Yo siento que las carreras llevan mucho de vocación, de qué me mueve a hacer, cómo me mueve a ayudar. Y hay muchas mujeres que han decidido estudiar enfermería y las escuelas de enfermería dicen que no por la edad que tienen. Correcto, correcto. Y O sea, con lo que se en un sistema donde tú realmente necesitas más. Correcto. Hay otro capítulo, así yo podría hablar de cada uno, pero bueno, el tiempo uno sabe que hay límites. Dice, cuando abra la pata para parir, la atendemos. Eso fue un hospital, en el Seibo, específicamente, porque cada capítulo tiene nombre propio, aunque uno no pueda mencionar detalles. Y habla de esa deshumanización de la que hemos hablado tú y yo hace un ratito. La mortalidad materna, que afortunadamente ha bajado un poquito, esto hay que decir las cosas buenas también, ha bajado un poquito, pero hay un concepto. Hablaba en estos días con una mujer que me decía cuando fue a parir a la maternidad, le decían, camine para allá, en la maternidad de la Bolívar, aquí en la capital. Camine, baje a la UAS 2 o 3 En el veces. hospital de la mujer. En el hospital de la mujer. Baje a la UAS y suba 2 o 3 veces y por poco se le sale el muchacho subiendo. Y después cuando lloraba de dolor, pero usted, eso es maltrato obstétrico. Eso está presente en el sistema de salud dominicano todavía. Usted está llorando ahora, pero usted no lloraba cuando estaba haciendo ese muchacho. Ese capítulo a mí me tocó mucho. Primero porque soy mamá, soy mujer. Pero, y me tocó vivir una experiencia un poco, Traumática. sí, pero bueno. Pero sí, mi pasantía para hacer la licenciatura, yo le hice en ese hospital. Así. Y yo salí de ahí, yo terminé porque tenía que terminar, pero yo salí de ahí con una impotencia tan grande. Muy grande, muy grande. Una impotencia tan grande que... Y creo que eso también te lleva a tú como alejarte un poco de las cosas con las que tú no puedes lidiar. Pero lo que se vive ahí adentro, en esas salas de puerperio, o sea, es terrible. Decía un maestro de la medicina que yo entrevistaba mucho porque era humanista y ya se fue, el doctor Milton Cordero. Él me decía, Altagracia, las mujeres con muerte materna, la mayoría mueren por pobres. No mueren por la muerte materna, no es la muerte materna en sí, no es por un problema obstétrico en sí, mueren por ser pobres, me decía él. ¿Por qué no mueren tanto las mujeres en la clínica privada? Porque cuando tú, no defendiendo a la clínica privada en sí, lo que pasa es que cuando tú, que estudiaste, que tuviste acceso a educación superior, que te da ya conocimiento y te hace un ser humano diferente, tiene conocimiento, tú dices, el doctor fulano es mi médico. La mujer cuando va a la maternidad pública es el médico que le toque. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva
cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. El que esté ahí. El que esté de servicio, que no tiene una empatía, porque las mujeres desarrollamos con nuestros médicos una empatía Que es doctor, necesaria. hacemos amigos. Entonces, Que es diferente. necesaria para el proceso Correcto. de parto. ¿Qué es esa empatía? Eso. Entonces, este es un capítulo que también toca mucho el alma de la gente, que esa caraja se iba a morir como quiera. Eso yo lo escuché entre médicos, de una paciente que murió. Y estudiando, yo estuve en esa reunión y el médico dijo, no, que esa caraja está enferma, se iba a morir como quiera. El término, señores. Y ustedes dirán, este libro es... No, y él se iba a morir como quiera, pues realmente todos nos vamos a morir Sí, en algún momento. día, en algún momento. Pero Entonces, pero te habla a ti también del concepto de ser humano, de cómo tú te vas mercantilizando, te vas convirtiendo nada más que un prestador de servicio, así como suena el término. Prestador de servicio, no una persona que está ahí, como dice un principio hipocrático. Si bien no puedo salvar, entonces ayudo a bien morir. sabe que desde psicología, ¿verdad? Hablando de crisis y trauma, esto tiene un gran impacto porque esa mujer que perdió su hijo, su embarazo fue difícil por el mismo tema del sistema, le deja un impacto a nivel psicológico, tiene un gran impacto. Claro. Y incluso se percibe como se hacen crisis y se crean traumas en ese proceso por el simple hecho de yo no tomarme ese momento que esa mujer quizás necesita. Y hablo de la mujer, pero esto en sentido general. Ese momento que esa persona quizás necesita para ser escuchada. Porque el mismo sistema de tengo 15 minutos o 10 minutos para una consulta para poder seguir Rápido, y poderte... sí. Y porque además tú les rindes un dinero Claro, al centro. porque igual tengo que pagar un consultorio, tengo que pagar esto, que si lo otro, entonces que salgo de una consulta y me voy a hacer una cirugía. O sea, esto tiene un gran impacto en la salud emocional de la persona y a veces, y eso lo mencioné en un episodio anterior con una amiga que incluso trabaja en el área de salud, a veces el trauma se da. Hay como microtraumas que no es solamente por la asistencia o por lo que ya yo sé de que yo no puedo recibir porque no tengo los recursos económicos. No es solamente eso, no es solamente que lo puedo recibir o no en ese momento o el impacto que tiene X noticia en el momento. Es también lo que pasa después de. Correcto. Y lo que pasa después de son estos comentarios. Correcto. O esta pérdida de la dignidad. O esta cosificación. Cosificación es una palabra importantísima, porque eso es lo que se hace con el paciente. Él es una especie de cosa y con esa persona doliente, vulnerable, porque eso es lo que pasa. Fíjate cualquiera de nosotros, tú que eres más joven, nuestro control que está aquí en este momento, te duele la cabeza y un dolor de cabeza te saca de circulación, que tú no puedes hacer más nada, entonces tú estás vulnerable. Yo recuerdo hace unos años que voy a mencionar el hospital, al Robert Reed Cabral, y voy y pregunto a una secretaria pregunto a la secretaria por el doctor Moisés Tavera. Y ella dice, doctor, dice una señora aquí, como con este desprecio, una señora aquí, dice ella que es periodista. Digo yo, señora, digo yo no, dígale que lo busca fulana de tal. Y la muchacha se pone difícil, digo yo, señorita, venga acá. El salario suyo lo pago yo. Usted es una servidora pública que si yo le estoy pidiendo algo, usted me lo tiene que dar con respeto. Claro. Entonces, aquí, por eso yo te decía que aquí hay como 50 años para atrás de pérdida en las instituciones públicas, de ese sentido de que un servidor público, usted se debe a mí porque yo pago su salario mensual.
Y esto pasa en todas las instituciones. Sí, ahora Eh, tienen las privadas. sí, Te atienden con desdén, como que es un favor que como te que te están están haciendo un haciendo. favor, sobre todo en materia de salud. Sí, sí. En materia de salud tú te encuentras con la persona, como decía un profesor que yo tenía en la universidad, que tú vas como así, como cuando tú vas a buscar un préstamo, que tú vas así, cuando en realidad cuando vas a buscar un préstamo te están tomando un montón de interés y usted no debe ir con el pechito parado, decía él. Pues eso pasa con la salud porque eso es un derecho humano. Yo estoy revisando. Entonces, uno de los capítulos de este libro habla de eso, que nos empoderemos, porque cuando nos vamos vulnerables y nos tratan así, están violando nuestros derechos y eso la gente debe aquí. Y es una de las cosas importantes a decir, empoderarse. Aquí, Cristi, yo no sé si tenemos mucho tiempo más, pero aquí no ha sido posible todavía, lo hablábamos hace un momentito tú y yo, que haya atención primaria. La atención primaria, el país tiene 50 años. Yo se lo dije al presidente de la República recientemente en un encuentro en el que asistí. Presidente, ¿cuándo se va a implementar la atención primaria? Que tenemos 50 años de atraso. Eso es alma ata. Y esto resuelve muchas El cosas, 70% de pero las enfermedades. muchas, y se detectan a tiempo Ahora, todo ¿qué y se hay ahí? resuelve ¿Por qué todo no a comienza? tiempo. Porque tú sabes que hay un comercio, hay un negocio enorme, entonces donde todo el mundo quiere. Se cree que se saca más dinero en el mundo del desorden. Mientras más desorden hay, ¿cómo es que dice? Revuelo de pescadores. En ese montón, en ese desorden, yo me beneficio y saco más dinero. Saco beneficio del caos. Y eso es lo que hay en República Dominicana, en el sistema de salud. Un caos. Entonces, es un tema de una persona. Que tú cambies el ministro de salud, claro que no. El ministro viene y sigue actuando conforme a lo que él encontró ahí. Los ministerios sirven para que desde ahí salen senadores de la República. Ujú. Y yo cojo un plan y digo, esta es mi agenda, esta agenda me va a ayudar a esto, y de ahí llego allá. Y ya. No responden a planes de Estado. Aquí se hacen planes cada 10 años. Aquí hay un plan decenal de salud. ¿Dónde está? En un libro de este tamaño. ¿Que quién lo lee? No es eso. Es un cambio de modelo. No, y que se toman préstamos, se mueven cosas para crear soluciones a los problemas, pero no hay un seguimiento o no hay una intención real de crear el problema. Es un tema como mediático. Como que bueno, ya, yo dije que iba a hacer esto, ya lo hice, ya, resolví. Fíjate que aquí se genera un brote de leptospirosis. Y es en los medios de comunicación que se resuelve. Yo conocí a un ministro que lo primero que hacía de que había un brote de algo era convocar la prensa para ir y hacerse una foto. Y se Problemas resueltos. Y problemas resueltos, aunque no haya un impacto realmente en la comunidad. Hay un capítulo que es El pobre está condenado a muerte. Ah, y sí. aunque se dedica un capítulo a eso, yo creo que a través de todo el libro se repite esto en diferentes formas y diferentes frases, por el tema de que el que no tiene los recursos económicos para pagar un centro privado, para irse fuera del país incluso a tener la atención médica, está condenado a morir. Y lamentablemente, y para mí es lamentable, los dominicanos nos hemos creído esto. Pero es que este también es un testimonio de un paciente de un hospital. Y esa frase me la dijo su esposo. El pobre está condenado a muerte, aquí no hay nada que hacer. Entonces es penoso cuando tú te apoderas de ese criterio. Fíjate que las grandes batallas, y no me gusta usar el término batalla en salud, pero las grandes batallas sociales en la calle que se libran. Así es. Y mientras la gente no entienda eso y yo decía en la puesta de circulación de este libro, y se haya que tomar la Plaza de la Bandera, de nuevo la tome la Plaza de la Bandera para exigir que la salud se cumpla, que usted no tenga que mendigar un derecho. Pero lo primero que hay que tener es conciencia de eso. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Y si no se tiene conciencia de eso, ¿cómo tú vas? Pero la gente fue a exigir contra la corrupción, cero corrupción. Y usted no sabe que si hay corrupción, a usted le merman su salud también. Totalmente. Entonces se necesita.
Yo te diría que una de las grandes, no recomendaciones, porque en esa recomendación tengo que entrar yo también soy una ciudadana más del país. De las cosas que debemos hacer los dominicanos es empoderarnos, tener conocimiento de nuestra salud. ¿De qué es? De que no se va al médico por estar enfermo, de que usted va a revisar su salud y que ese es un derecho que usted tiene Para chequear de que todo realmente para esté chequear y bien. para evitar Aquí enfermar. cuando tú te vas a hacer unas analíticas, Ujú. los laboratorios te preguntan, ¿por qué le están mandando a hacer eso? Primero, ese no es su problema. ¿Por qué? Porque usted me está preguntando esto en público y eso es algo privado. ¿Por qué sí se lo te lo preguntan? Porque te lo preguntan, ¿Por qué? Sí. el cajero, el que te factura, Sí, las ¿usted por qué le mandaron analíticas. a...? ¿Y por qué le mandaron a hacer eso? Es que el seguro me lo pide. Sí, sí, señor. ¿Cómo tú esperas que yo, delante de todas estas personas, te vaya a decir Tengo el por VIH, qué que me yo tengo mandaron? VIH, te lo voy a decir. Hay sospecha de VIH. No, no te lo voy a decir. Correcto, y es una violación de Y es derechos. una violación de derechos. Mira, este capítulo a ti te debe gustar mucho, ausencia de cariño. Para allá yo iba. Para Ausencia de allá cariño. iba yo. Porque me gustó esto Ujú. y el tratar al paciente como un familiar. Creo que van muy de la mano. Correcto, porque eso es empatía. Ponerme en el Exactamente. zapato del otro. Que ustedes lo trabajan mucho, los psicólogos, eso. Ponerme desde el zapato del otro. Que dice que el médico, los pacientes extrañan a un médico cercano. Y ahí voy a interrumpir para que no Ujú. se me vaya la Ujú. idea. Antes se usaba mucho este es el médico familiar, como que este es el médico de la Está familia. en la ley de seguridad social. Y esto se ha perdido. Y lo que se creaba con este es el médico de la familia, era precisamente esto. Era esta cercanía, era esta sensación de seguridad de que cuando tengo un problema de salud, tengo a alguien a quien puedo llamar y que me va, aunque no me pueda ayudar directamente, me va a dar como las directrices indicadas de a quién voy a ir, qué voy a hacer y cómo voy a enfrentar este problema de salud. Sí, porque ese concepto del médico, yo soy de un pueblo, te decía, y yo recuerdo el doctor Rojas, que era una figura mística en San Francisco de Macorís, que caminaba vestido de blanco. Toda esa imagen desapareció. El casi sacerdote, que eran los médicos. Entonces, los pacientes lo extrañan, que era consejero, el médico que te aconsejaba. Dice, hoy día vemos, parecería que todos caminan muy deprisa, camillas en medio, zafacones a orillas de los pasillos, pacientes en los alrededores, un calor sofocante, falta de agua, el personal de salud que corre de un lado para otro, nadie te atiende, nadie te dedica un momentito, nadie te pasa la mano por aquí. Nadie te pasa la mano por el hombro. En eso nos hemos convertido porque es un mercado. Es un mercado. Es así. Entonces en ese mercado pues nadie considera a nadie. Parece una película de esa de terror muchas veces. Y hay que decir que hay excepciones. Hay 11 hospitales descentralizados y todo el mundo quisiera ir para allá. Reciben recursos públicos pero actúan como privados. Como privado. Son de las grandes distorsiones del sistema, porque tú dices, tú me tienes como modelo ese hospital, ¿y por qué este no es modelo? ¿Por qué Exacto. Robert Reed tú no me lo presentas como modelo? Porque está saturado de pacientes. Ahí mandan a todo mundo y cuidado con decir que no. Entonces nadie puede recibir un servicio personalizado porque es un centro de tercer nivel donde reciben todavía vómito y diarrea, porque no funciona la atención Porque primaria. no funciona la primaria. Son de los grandes desafíos que tenemos, Cristi, realmente. Hablando de desafíos, y yo sé que hay ciertas cosas que muchos especialistas de la salud, y yo creo que al final todo el que trabaja en el área de la salud, hay muchas personas que intentan hacer algo. Yo creo que es contradictorio porque estamos hablando de deshumanización, pero al mismo tiempo es una humanización, un poder conectar con el otro. Y no, me parecería injusto incluir como a todo el mundo cuando sí hay personas que tratan de hacer algo desde su posición, gestionar esa cita, ayudar a conseguir algún medicamento, gestionar algún tratamiento, alguna cirugía, dar una consulta gratis, sin ningún costo. Sé de muchos especialistas de salud que hacen esto como una forma de, creo que muy, como muy personal, como una forma de aportar, de devolver un poco de todo esto que a mí me hace bien. Entonces voy a devolver un poco a la sociedad.
Y creo que en esa parte es también humanizar, pero sé que aunque esto es un trabajo, se hace algo, sé que no es el mayor impacto. No. Y creo el libro, ya en su parte como más final, me habla un poco de cuáles son los impactos. ¿Qué entiende Altagracia que se debe hacer? ¿Cuáles son esos cambios? ¿Quién debe hacer esos cambios? ¿Cuáles son esas cosas que se deben hacer para mejorar, aunque sea un poquito, Sí, el sistema de salud? Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Tú lo decías porque eres también un personal de salud y conoces. Tú puedes querer como persona, tú hacer un intento, pero no lo logras porque son políticas públicas que se necesitan. Por tanto, yo puedo decir, uno lo que puede siempre dar su pequeño aporte, su pequeño granito. Si te tocas atender a un paciente, atenderlo con amor, atenderlo con cariño, atenderlo desde la empatía, con respeto y todo eso. Ese es tu aporte. Ahora no vas a cambiar la sociedad desde ahí. No vas a cambiar. Lo que pasa es que tú pones tu granito. Yo hago el mío y para mí estos libros son parte de mi responsabilidad. Claro. De mi responsabilidad. Antes yo me llenaba de angustia. Un periodista reputado me dijo, cumple con lo tuyo, porque te vas a morir de la angustia, te vas a morir. Como el médico que se muere de la angustia cuando sabe que un anestésico que está poniendo no funciona. Entonces yo creo que el trabajo es del Estado. Ahora, para que el Estado haga su trabajo, los ciudadanos debemos empujarlo y exigir, aunque sea como digo yo, tomando la Plaza de la Bandera, tomando el Monumento de Santiago, tomando el Monumento de Montecristi, tomando las calles por lo menos y exigiendo, así como se toman otros grandes banderas, tomar el de la salud. Y yo creo que ahí se abre una brecha, perdón que le interrumpa, pero ahí se abre una brecha porque estos movimientos de este tipo, como lo que se hizo en la Plaza de la Bandera, en su mayoría son movidos por la clase media, y la clase media se preocupa mucho por poder tener el poder adquisitivo para poder resolver cualquier situación de salud. Entonces ahí entra como ese círculo. Sí, y que dicho sea de paso, es la que va más forzada siempre, esa clase media, porque muchas veces desde la pobreza no se ve ni siquiera que tú eres un agente de derecho, que tú tienes derecho desde ahí, pero desde la clase media ya hay gente que estudió, que tiene... Los derechos son para todos, a ver, los derechos son para todos, desde el más humilde de los ciudadanos, desde el más humilde agricultor hasta todos tenemos el mismo derecho. Derechos, son derechos constitucionales, pero esa clase media va forzada porque a esa es que le hacen pagar todo. Totalmente. Los que no pagan, los que están allá arribota. Y que no pueden pagar. Pero la clase media está atrapada, como el jamón y el queso en el sándwich, en el medio. Mismo, en el medio. Usted paga o paga. Entonces, si es a esa clase media que le está doliendo, vamos entre todos a forzar para lograr los grandes cambios en la sociedad se han hecho así. Esa es una realidad. Entonces yo creo que ese es el gran desafío. Lo otro son poner remiendos sociales. Los grandes cambios se hacen empujando al Estado para que haya políticas públicas que implementen la atención primaria, que trabajen con el personal de salud hacia la humanización. Vamos a parar esta gente, señores, ¿qué está pasando aquí? Que se intentó. Que haya régimen de consecuencias, Cristi. Durante la pandemia se intentó como... Y no sé, la verdad que no sé qué pasó, pero yo sé que durante la pandemia se intentó y se empujó. Claro. Justamente la clase media trató de presionar un poco por este lado. Cierto. Pero esto como que se disolvió. Se disolvió. Pero, por ejemplo, tú eres una ginecostetra y a ti en tu turno, porque tú no estuviste presente, hay una muerte materna.
En Cuba hay régimen de consecuencia. Ese médico es llamado a capítulo y tiene consecuencias. Entonces, estoy poniendo el caso de los cubanos que son celosos con su tema. Que haya régimen de consecuencia, que una mujer no se muera y pase como si fuera una cualquiera que murió, una Un dominaria. número. No, un ser humano, que esa muerte pudo haberse evitado si hubiese habido tal medicamento, si hubiese habido oxígeno en el momento, que esa mortalidad infantil se pudo evitar, pero que los medicamentos estaban ahí, que muera porque iba a morir, pero no porque el sistema le falló a ese ciudadano. Yo creo que es una práctica común, algo muy, muy común. Y qué bueno que mencione el régimen de consecuencias, porque me parece que hay leyes y hay políticas y hay instituciones que se supone que deberían de actuar como mediadores en este tipo de situaciones, pero como no hay un régimen de consecuencias, Correcto. no, Ese es el gran problema. no se da. Ese es el gran problema, que yo sepa que si fallo, algo me pasa. Me van a quitar días de salario, me van a suspender, pero que haya un régimen, que no haya una protección. Aquí salimos todos a defendernos inmediatamente. No, porque, como dice el libro, esa caraja sí va a morir como quiera. Yo no fallé. Y a la defensiva todo. Que haya alguien que no coja corte, como decía aquella legisladora, que no coja corte, no, es que falló y no cumplió los protocolos, que todo Que esté están protocolizado. Que todo está protocolizado realmente, pero no hay nadie que le dé seguimiento. ¿A quién le da seguimiento o revisa esos protocolos? ¿En qué falló? Porque el problema está con las leyes están ahí. O no dejaron morir a Esperancita, aquella paciente joven que murió porque no se le podía poner una quimioterapia, no se le podía poner sangre, No se puede hacer nada. no se podía interrumpir el embarazo porque estaba embarazada y había que cumplir con la iglesia. Entonces, esos son los temas. Altagracia, por último, un mensaje para toda la sociedad dominicana, que creo que ahí se resumiría. Vamos a empoderarnos, señores, de la salud, que la salud es un derecho. Si usted no tiene salud, no importa cuánto dinero tenga, no importa que los bancos estén llenos, que usted tenga no sé cuánta empresa, perdió lo más importante. La salud. Entonces, ese valor, ese activo que es la salud, vamos a cuidarlo todo, pero vamos a cuidarlo desde lo particular hasta forzar que el Estado asuma políticas públicas en beneficio de todos. Esa colectividad de la que tú hablabas. Que se puede, porque creo que la pandemia demostró que realmente el Estado tiene la capacidad de poder lidiar con su gente. Claro, y no es el organismo de control, claro que sí. Altagracia, para terminar, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro está en la librería Cuesta. Y si no puede ser porque se le complique, yo estoy en el 809-222-4926. Me lo pide y yo se lo hago llegar. 809-222-4926. 4926. Señores, hasta aquí este gran episodio. A mí me encantó. Cómprense el libro. Realmente abre muchos ojos. Quita un poco de esa ceguera que tenemos. Altagracia, un placer tenerla por aquí el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya más adelante vamos a ver qué otra cosa cuadramos. Así es, me encanta compartir con profesionales jóvenes de tanta valía. Gracias a ti, Cristi. A usted. Señores, gracias por sintonizar. Recuerden aquí abajo, redes sociales, contacto, donde pueden conseguir el libro. Cualquier pregunta, cualquier información relevante, la pueden dejar en los comentarios. Recuerden compartir este episodio. Sí me gustaría que llegue muy lejos. Sí, así es. Recuerden compartir para que más personas se enteren un poco sobre el comercio del dolor. Hasta la próxima. Bye bye.